Bueno, continuando, este es el último video de los temas que estamos viendo. ¿Qué hace entonces este código? Que reconoce que en el área de los actos jurídicos de contenido patrimonial, porque el matrimonio es un acto jurídico, pero de contenido extra matrimonial, no hay igualdad entre las partes. Si reconoce eso, genera nuevas categorías de contratos. No solo están los contratos que ya estaban en el código de Vélez, que se llamaban los contratos nominados, porque tenían nombre, compra-venta, permuta, donación, sino que está, y después los otros, los que las partes podían inventar, se llamaban innominados, podían crear, porque no tenían nombre, no estaban regulados en el código, pero dada la amplitud que tiene la autonomía de la voluntad, podíamos hacer todo porque el código es de aplicación supletoria, otra norma que se tiene que grabar. El Código Civil es de aplicación supletoria. Las partes pueden pactar lo que quieran. Ahora, si una de esos que quieren es en contra de la ley porque afecta al orden público, no se va a aplicar. Y en caso de que algo no lo hubieran regulado, se aplica supletoriamente en el caso concreto lo que sostiene el Código Civil. Entonces quedamos. ¿Qué hace el nuevo código? Regula nuevas categorías de contratos, las asume y las regula. Y dice, ¿hay contratos entre particulares? Por supuesto, aquellos que están en iguales condiciones, es decir, dos empresas, el contrato entre dos sociedades, una le vende mercadería, la otra la compra, una vende camiones, una agencia de camiones, otro los compra. Hay igualdad entre las partes. Un contrato entre particulares, un abogado con un médico, con un ingeniero, le vende el auto, le compra el auto, le vende la casa, le compra la casa. Son contratos entre particulares. Se entiende que en esos casos hay igualdad para contratar. Las sociedades, ambos tienen asesores, abogados, contadores, licenciados en administración, que les dicen la conveniencia e inconveniencia del contrato, y bueno, después corren los riesgos que tiene toda actividad comercial. Los profesionales que queramos comprar un auto, venderlo, comprar un departamento, venderlo, una oficina, venderla, bueno, con otro profesional, a una inmobiliaria, hay igualdad de las partes para contratar. Pero luego otra vez se establece una gran división. Luego aparecen los contratos de adhesión o con cláusulas predispuestas, que antes se llamaban contratos sujetos a condiciones generales, y los contratos de consumo. En esta categoría, los contratos de adhesión, para simplificar, donde una parte le presenta a la otra el contrato, la otra solo tiene que firmar al pie, se presume que no hay igualdad de las partes, que la que simplemente firma no tiene opción. Y en consecuencia se presume que no hay igualdad y todo aquello que sea dudoso se va a interpretar en contra de quien preparó y presentó el contrato. Y luego está la otra categoría, que los contratos de consumo. Habían existido enormes abusos sobre los consumidores. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos hasta que es asesinado en 1963, si no me equivoco, hablaba de la importancia del consumidor y decía, todos somos consumidores. El mundo necesita de los consumidores, el mundo necesita consumir, de que la gente consuma. Eso mantiene la máquina en movimiento. Y entonces, abusar de los consumidores era inaceptable. Era una postura inentendible, que el derecho encima permitiera que se abusen de los consumidores. Entonces
fruto de innumerables abusos producidos con los préstamos bancarios, con las tarjetas de crédito, con la compraventa de inmuebles a plazo, que después de pagar 33 cuotas y atrasarse en la 34, en la 35 le declaraban rescindido el contrato, se quedaban con la plata y le pedían que le devuelva el lote. Demencias, hoy percibido únicamente como demencias. Y uno no tiene el tiempo de explicarle lo que se batalló para que los jueces entendieran que eso era una demencia. Porque aplicando el viejo criterio de la igualdad de las partes para contratar, decía, y en 1197, los contratos celebrados entre las partes son una norma a la que deben sujetarse como a la ley misma. No cumplió, lo perdió. Y la realidad mostraba que no era así, que hay situaciones que obligaban a tener una distinta mirada. No había una mirada distinta. Y se causaron daños enormes. Sobre todo aquellos que no ejercían el comercio de manera regular y no pudieron hacer uso de los beneficios que a un buen comerciante le da el derecho, como es la posibilidad de llegar a un concurso civil, a un concurso comercial que le permita parar la agresión de sus acreedores y reformular su economía. Nacen entonces los derechos de consumo. En los contratos de consumo no se presume. Se tiene certeza de que no hay igualdad entre las partes y entonces el Estado interviene para tratar de igualar al débil jurídico, esa es la categoría, al débil jurídico frente a aquel que vende, por ejemplo, bienes de consumo en general. Se entiende, por supuesto, que no podrá Musimundo sentarse con cada consumidor que quiere comprar un televisor, una heladera, un microondas y discutir si en vez de 12 cuotas son 20, si en vez de 800 pesos puede pagar 600. Los contratos se acepta que tiene que haber un formato, un formulario, y sobre ese formulario tienen que trabajar. Pero todo aquello que en ese formulario no respete la igualdad de las partes va a ser dejado de lado y no va a ser oponible. Por lo tanto, tasas de intereses desmedidas, posibilidad de rescindir el contrato después de que se cumplió determinada cantidad de cuotas, no se va a poder llevar a cabo. Es la forma en que el derecho entiende como ciencia al servicio del hombre que puede ayudar a ese débil jurídico. Porque en realidad si no hay igualdad, ¿qué hay? Hay un fuerte y un débil. Si alguien vende televisores y tiene 10.000 televisores y uno después de años de juntar plata quiere comprarse un televisor, ¿quién es el fuerte? ¿Quién es el débil? No hay que hacer un gran esfuerzo para percibir la diferencia de capacidad económica de cada uno. Me acuerdo que en algunas jornadas se sostenía, hicimos con algún colega cuando al principio decían que entre las sociedades había igualdad, en uno de los proyectos de modificación del código que les conté que hubo tantos, habíamos llevado una ponencia donde decíamos Coca-Cola Corporation y Cachito SRL son iguales, son sociedades, pero están en igualdad de condiciones para contratar. Cachito SRL era una agencia que vendía Coca-Cola. No están en igualdad. Y finalmente eso no se aceptó y se aceptó que en los contratos de consumo hay un débil jurídico y en algunas situaciones, por más que sean sociedades, eso no significa que haya igualdad para contratar. Habrá que ver en cada caso concreto. Entonces, todo esto tiene que ver con que este es el nuevo derecho que yo les comentaba en uno de los puntos, el 27, 28 del programa, que lo tengo acá a la vista, nuevas categorías del contrato, el 28. Y después, a renglón seguido, sigue el reconocimiento del código del comerciante. Claro, todo esto que venimos viendo es el reconocimiento de los autores, de la doctrina del derecho, que reconoce que lo más importante que hay en el mundo del derecho privado es la figura del comerciante, el emprendedor, el empresario, aquel que es capaz de arriesgar su patrimonio para generar riqueza. Y eso es lo más valioso que tiene una sociedad, tener gente que es capaz de correr riesgos.
para tener que un afán de lucro. Por eso lo hacen, porque tienen el afán de lucro. Lo que antes en el derecho civil no era tan bien visto, hoy se encuentra reconocido que es la herramienta más valiosa que tiene una sociedad para mejorar. Hay que correr, los emprendedores son los sujetos más valiosos porque tienen la capacidad de correr riesgos. Lo que nosotros no tenemos, los asesores no tenemos la formación para correr riesgos, al contrario, es para minimizar los riesgos. Entonces, este nuevo código le reconoce a la figura del comerciante un lugar que no había tenido, que había estado hasta mal visto, y le permite entonces, incorpora un montón de contratos y de normas que estaban en el Código de Comercio y otras más que no estaban en ningún lado, para que el comercio tenga o pueda explotar su potencialidad al máximo, y pueda generar la mayor cantidad de riqueza posible. Es decir, facilitarle al comerciante, al emprendedor, al empresario, que pueda realizar la mayor cantidad de actos jurídicos, es decir, de contratos durante un año, para que cuando ustedes hagan el balance, en el estado de patrimonio neto, de que tiene una diferencia a favor, que creció, que mejoró. En eso va a depender de la habilidad y la capacidad de ese empresario, de ese emprendedor, de ese comerciante y de la nuestra como asesores. Por eso la necesidad de estar bien formado para poder cumplir el cometido que el nuevo código nos da. Y contra ello vamos a ver en el próximo video, para terminar, cuáles son los enemigos que debemos enfrentar.